Y ahora tenemos la lectura de la ley. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. ¿Está bien? Adelante. Y Dios habló todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Vamos a Eclesiastés, el capítulo 12. Lee los versículos 13 y 14. Lee adelante. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre, porque Dios juzgará toda obra, junto con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Vamos al Apocalipsis capítulo 22. Lee los versículos 14 y 15. Adelante. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Porque afuera están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Así que queremos agradecer a Dios por la lectura de la ley. Como siempre, me alegra estar ante ustedes en uno de los altos sabbats del Señor. De hecho, este es el sabbat que desordenó al mundo entero, porque este es el sabbat antes del cual Jesús murió, el día anterior, diciendo que el mundo no sabía que hay 7 días de reposo anuales. Pensaron que este era el sábado semanal. Por eso dijeron que Cristo murió el Viernes Santo y resucitó el domingo de Pascua por la mañana. Total, error total. Pero vamos a entrar en esto, hermanas y hermanos, la fiesta de los panes sin levadura. Porque esa fiesta representa 2 cosas. Israel siendo llevado fuera de Egipto, cautiverio. Y también esto representa el pecado, porque el pan sin levadura significa que estás libre de pecado. Y no puedes estar libre de pecado a menos que seas lavado por la sangre. Por eso, la fiesta de los panes sin levadura tenía que venir después de la Pascua. No podía venir después de ninguna otra fiesta, porque la Pascua fue cuando el Señor nos lavó de los... cuando el Señor
murió en la cruz y nos lavó de nuestros pecados y nos trajo bajo su sangre. Entonces esto, por eso son 7 días. Dios le dio al hombre 7 días. Y una vez que estés limpio, se supone que debes estar limpio los 7 días. Eso es. Y eso hasta que el Señor venga. Ahora empezaremos esto en Levítico, el capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Porque estos son todos los días altos que el Señor nos ordena guardar. Ya sabes, tenemos personas que guardan otros días altos, pero no fue un mandamiento del Señor y no los guardamos, como Purim, como la dedicación. No tienen cualidades de salvación, es solo días civiles, días santos. Eso es lo que, pero el Señor no lo quiso así. Él lo puso ahí para que, si entiendes el capítulo 23 de Levítico y todos estos días sacerdotales, tengas un buen entendimiento de la salvación. Ahí vamos, empieza en el versículo 1. Levítico 23, versículo 1. Bien, léelo. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en cuanto a las fiestas del Señor, las cuales proclamarás como santas convocaciones, estas son mis fiestas. Ahora, primero aquí, hermanas y hermanos, estas no son las fiestas de Israel, las fiestas de los judíos. Estas son las fiestas del Señor, hermanas y hermanos. Pero hermano Boy, bueno, se los dio a Israel. Eso es porque Él eligió a Israel para ser su sacerdote. Y lo que le dijo a Israel que hiciera, quería que lo pasáramos al resto de los hijos de Adán. En algún lugar de nuestras mentes, algunos de nosotros pensamos que Dios es nuestro Dios solamente. No, hermanas y hermanos, Él es el Dios de Israel. Tu papá se llama Jacob, pero ¿qué hizo él? Adoptó a Israel, Jacob, y cuando adoptas a alguien, le das tu nombre. Entonces, ¿por qué no se llama del Señor es Israel? Pero cuando él estuvo listo para sacar a Israel de Egipto, envió a Moisés allí y dijo, Moisés, dile al faraón, que es Israel es mi hijo, incluso a mi primogénito. Y si no dejas ir a mi hijo, voy a matar a tu hijo, incluso a tu primogénito. Así que cuando usó la palabra primogénito, eso me dice que vienen más. ¿No es así? Sí, entonces hombre. ahora, si Israel, toda la nación, ese entero, es su hijo. Entonces eso significa que el resto de estos hijos tiene que venir de otro lugar, Así ¿no? es. Sí. ¿Y de dónde vino? De entre todos los hijos de Adán, hijas e hijos de Adán, hermanas y hermanos. Mira, esta es la comprensión que la gente no entiende. Las personas pueden ser adoptadas ahora mismo al convertirse en Israel espiritual bajo la sangre. Pero durante los 1000 años del reinado de Jesús, Él va a adoptar a cada nación del planeta y todos serán Israel, porque Israel es el nombre del Señor. Si nos llamas por el nombre de nuestro Dios, nuestro Padre, nos llamarían jacobitas. Solo quiero que entiendas esto. Así que estas son las fiestas del Señor, y si perteneces al Señor, se supone que debes observarlas también. Adelante y lee. Verso 3. 6 días se trabajará, Ajá. pero el séptimo día es el sábado de descanso, una Ajá. santa convocación. Adelante. No haréis ningún trabajo en él. Ajá. Es el sábado del Señor en todas vuestras moradas. Es el sábado de los judíos en todas sus moradas. El sábado del Señor en todas sus El mundo moradas. tiene que entender esto, hermanas y hermanos. Aunque tengamos un doble sábado aquí, tenemos un sábado semanal y un sábado anual, detenidos uno sobre el otro. Aún así, este es el sábado del Señor. Sigue leyendo. Estas son las fiestas del Señor, incluso convocaciones sagradas que Él debería proclamar en su temporada. ¿Ha notado cómo él sigue diciendo la fiesta del Señor? ¿O el Señor? ¿O el Señor? Dice que sirves al Señor. Si es así, entonces, ¿de quién son esas fiestas también? Las tuyas. Adelante, lee. En el día 14 del primer mes al anochecer es la Pascua del Señor. Ahora, eso es lo que teníamos primero, la Pascua del Señor. Y directamente después de esto, decía, el día 14.
Ahora, lee el siguiente. Y en el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin Ahora, levadura. en el día 15 del mismo mes. Ahora, algunas personas nos van a pensar que hoy, primer día del pan sin levadura, y la fiesta, y la Pascua, es el mismo día. 15 y 14 son dos días diferentes. ¿No es correcto? Así es. Y continúa Al leyendo. Señor 7 días comeréis pan sin levadura. En el Ajá. primer día tendréis una convocatoria santa. No haréis ningún trabajo servil en él. Ahora debe comer este pan sin levadura durante 7 días, hermanas y hermanos. Así que, si no les gusta el pan, será mejor que coman pan sin levadura estos 7 días, porque el Señor dijo que deben hacerlo durante 7 días. Adelante, lean. Pero no debes ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor Adelante. por 7 días. Y el séptimo día es una santa Ajá. convocación. No harás trabajo servil en Ahora, él. desde que Jesús murió, ya no hacemos más el sacrificio animal, ya no hacemos más la ofrenda, pero todavía celebramos la fiesta. Ahora bien, esto dice que no se debe hacer trabajo servil, pero si vas a Revelación, a Éxodo 12 y 16, dice que no se debe hacer ningún tipo de trabajo. Así que ese es uno en el que tienes que juzgar. Ahora vamos a 1 Corintios, el 5º capítulo, porque este día debe seguir a la Pascua. 1 Corintios, capítulo 5. Además, esto te deja saber quién es la Pascua. 1 Corintios, capítulo 5, y vamos a empezar a leer en el versículo 7. 1 Corintios, el 5º capítulo y versículo 7. Está bien, Lee. Por tanto, purguen la vieja levadura, para que sean una nueva masa. Recuerden pues la vieja levadura, para que sea una nueva masa. Ahora, ya saben, eso es limpiar su antiguo pecado. Adelante. Como lean. soy sin levadura, porque incluso Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado por nosotros. Entonces, ¿quién es la Pascua? Jesús lo es. Eso es lo que ese cordero representaba en Egipto, en el capítulo 12 de Éxodo. Por eso tenía que ser un cordero, un macho de 1 año. Tenía que ser perfecto. Cristo es nuestra Pascua. Él es aquel bajo cuya sangre nos escondemos. Adelante, lee. Por lo tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y Ajá. maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Ahora sí, así que tenemos que tratar con sinceridad y verdad y ser purgados de nuestros pecados. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando el Señor murió. Ahora estás purgado de tu pecado. Ahora se supone que debes caminar en una nueva vida. Por eso dije, conviértete en una nueva masa. Todas las leyes y transgresiones con las que solías pecar contra Dios, ya no deberías hacer eso. Deberías caminar en novedad de vida. Por eso el pan sin levadura seguía a la Pascua. Porque antes de que pudieras convertirte en libre de levadura o libre de pecado, el Señor tenía que esconderte bajo su sangre y purgar tus pecados. Así que el Señor fue muy particular cuando juntó esta combinación. Entonces, nadie puede venir más tarde y decir que la Pascua y el primer día del pan sin levadura son el mismo día. No, Dios no dijo eso. Vamos a Éxodo, el capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Por eso guardamos la Pascua antes del pan sin levadura. Por eso tenemos servicio en ella, para que sepas con qué estás lidiando cuando vamos y tratamos con estas escrituras. Vamos a comenzar en el versículo 15. Éxodo capítulo 12 y versículo 15. Está bien, adelante. 7 días comeréis pan sin levadura. Ajá. Desde el primer día quitaréis la levadura de vuestras casas. Adelante. Porque cualquiera que coma pan con levadura, desde el primer día hasta el séptimo día, esa persona será excluida
de Eso es Israel. correcto. Quiero decir, deberías comer este pan, ¿no es así? Adelante y Y lee. en el primer día habrá una santa convocación. Y en el séptimo día habrá una santa convocación para ustedes. Ahora, esta es una convocación santa, aquí mismo. Ahora, el próximo sábado van a caer el mismo día, va a caer en el séptimo día de la semana. Va a ser una convocación santa para ustedes. Convocación santa significa que se supone que deben reunirse en esto. Y hay personas que enseñan por todas partes que ya no tienes que guardar estos días. Y los hermanos israelitas dicen que no puedes guardarlos en La tierra del la enemigo. tierra del enemigo. Pero el único enemigo que realmente veo ahora somos nosotros. Porque no estamos sirviendo al Dios que nos eligió. Pero adelante y lee. Ninguna clase de trabajo se hará en ellos, salvo aquello que cada hombre deba comer. Eso solo se podrá hacer por ustedes. Entonces ahora, Levítico 23, dice ningún trabajo servil, pero aquí dice ninguna clase. Así que cuando veo dos escrituras así, te digo, elige con cuál vas a tratar. Ambas están escritas. Adelante y lee. Y observarás la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué tus ejércitos de la tierra de Egipto. Por lo tanto, observarás este día en tus generaciones mediante un estatuto Eso perpetuo. me dice que es el mismo día en que él sacó a Israel de Egipto, el día 15 del mes de Abiel. Salta al versículo 21, y continúa. Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad un cordero, según vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Adelante. Y tomarás un manojo de hisopo, y lo mojarás en la sangre que está en la vasija. Adelante. Y golpearás el dintel y los dos postes laterales con la sangre que está en la vasija. Y ninguno de vosotros saldrá por la puerta de su casa hasta la mañana. Ahora eso es muy, muy claro. Mata este cordero, toma su sangre y la pones a los lados y sobre el dintel de tu puerta. Y no salgas de la casa hasta la mañana, hasta el amanecer, hermanas y hermanos. Muy claro. Y necesitas entender esto porque la gente dijo que este es el día en que Israel salió de Egipto. Te vamos a mostrar qué día dejó Israel Egipto. Pero baja ahora al versículo 29. Versículo 29 y adelante. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el Adelante. primogénito del faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la mazmorra. Por eso. Así que hermanas y hermanos, por eso el Señor dice que se queden en su casa. Porque si hubieras decidido, bueno, sabes, voy a darme un paseo. Estoy un poco cansado. Y hubiera salido de debajo de esa sangre, ese ángel de la muerte habría pasado por ahí. Habrías Te terminado. había sido. Es así de simple. Ese es el lado espiritual de esto. Si por alguna razón te apartas del Señor y el Señor te bendice lo suficiente para que recapacites y vuelves a estar bajo la sangre, estás de nuevo bajo la protección. ¿Entienden? El Señor dejó todo tipo de puertas entreabiertas para ti, para que puedas volver bajo la sangre y salvarte. Dios misericordioso. Por eso tienes que amar a este Dios. ¿Qué versículo? Mitad final del 29. Adelante. Y todos los primogénitos del ganado. Y el faraón se levantó en la noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Claro. No tenían la sangre o no fluye. Adelante y lee. Y llamó a Moisés y a Aarón de noche y dijo: levantaos y salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel. Adelante. Y marchad, servid al Señor como habéis dicho. Y tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, y marchaos, y bendecidme también a mí. Así que ahora habían tenido suficiente. Y Faraón sabía que el Señor era Dios. Pero saben, hermanas y hermanos, el Señor endureció el corazón de Faraón. Él
Él no podía dejarlos ir hasta que el Señor hizo lo que hizo. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo, quiero poner mi mano sobre Egipto. Eso debería ser un mensaje para las naciones. O que han sido demasiado severos al castigar a Israel. Muy bien, porque el Señor dijo en Zacarías que yo estaba un poco complacido con mi pueblo, pero ustedes han empeorado la aflicción. Eso significa que América y todos estos otros países que han maltratado al pueblo del Señor tendrán algo que enfrentar. Así es. Va a ser igual que en Egipto. Tal vez tengas a una persona necia a cargo. Todo el mundo sabía que el faraón, mira, el faraón, incluso algunas personas, deja ir a la gente, pero no podía, porque la mano del Señor estaba sobre él, porque quería castigar a Egipto. Eso suena a que algo podría estar pasando por aquí. Nos estás matando, Señor, pero sigue apretando el tornillo. Tal vez alguien esté manejando esto y no lo sepa. Así es. Solo estoy, amigo, como dije, solo desahogándome un poco. ¿Cómo lo llamas? Alimento para el pensamiento. Sí. ¿Qué versículos son? Ese fue el final de 32. Adelante. 33. Y los egipcios presionaban al pueblo. Quiero decir, ellos estaban, ¿para hacer qué? Para Adelante, que los echaran de la tierra rápidamente. Ajá. Porque dijeron, todos somos hombres muertos. Quiero decir, son urgentes. Y esa urgencia no comenzó esa noche. Es todo el tiempo. El Señor destruyó Egipto. Dijo en el Salmo que destruyó Egipto, enviando ángeles malvados entre ellos. Así que dijeron, tenemos urgencia. Dijeron, miren, todos somos hombres muertos mientras estas personas estén aquí. Adelante. Y el pueblo tomó su masa antes de que Ajá. se leudara, sus artesas de amasar envueltas en sus ropas sobre los Así hombros. que podría haber habido algo de levadura en la gente, pero la masa no estaba fermentada, así que se rieron. Por eso les digo a las personas que es la fiesta de los panes, sin levadura, no es la fiesta de la gente, sin levadura. O diseccionas lo que tiene. Mientras no suba, está sin levadura. ¿Cómo sabes que no tiene levadura? Lo viertes en la sartén, y cualquiera que sea el grosor que tenga, cuando está en la sartén, cuando termine de cocinarse, tiene que ser de ese mismo grosor. Eso significa que no subió. Bueno, hermano, por eso conseguimos matzah. Bueno, también puedes conseguir tortillas para tacos. Pan de maíz con agua caliente, no está leudado. Salta al versículo 34 al 37, versículo 37, adelante. Y los hijos de Israel viajaron de Ramesés a Sucot, Ajá. alrededor de 600,000 de a pie. Había hombres además de los niños, Eso fue un montón de gente, ¿verdad? un montón. Adelante, lee. Y también subió con ellos una multitud mezclada, Ajá. y ovejas y vacas, muchísimo ganado. Ahora mira, decía una multitud mixta. No solo eran israelitas los que salieron de Egipto, hermanas y hermanos, había gente de otras nacionalidades y otras razas. Vinieron con ellos porque es obvio que se habían convertido para servir al Dios de Israel. Así es. Una vez que ellos vieron lo que él hizo en Egipto y descubrieron que el Dios de Israel era Dios, va a ser lo mismo cuando el Señor traiga de vuelta a Israel. O él lo hará. Y va a ser una multitud mixta. El libro dice que todos se volverán a su propia gente y todos irán a su propia tierra. Pero ese libro también dice que habrá extranjeros entre Israel. Y una vez que entren en la tierra, ellos irán con ustedes. Ellos van a recibir una herencia, tal como nosotros vamos a recibir una herencia. Y el Señor dijo, y más vale que se la des, Israel. Está bien, está bien. Adelante y lee. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que sacaron de Egipto, ¿Por qué? porque no estaba leudada, ya que fueron echados de Egipto y no pudieron esperar. Tampoco habían preparado para sí mismos provisiones. Ahora por eso tenían el pan sin levadura. El Señor lo preparó, luego le dio tiempo para levantar. Así que cuando finalmente salieron y lo cocinaron, estaba plano, como si fuera masa. Así que no tienes que preguntar qué contiene este pan. Todo lo que tienes que hacer es pensar en qué tan grueso era cuando estaba crudo y qué tan grueso está ahora que está cocido. Eso es lo que te debe preocupar. Adelante. Ahora, la estancia
de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. Entonces, 430 años cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, hermanas y hermanos, en el mismo día que estamos celebrando ahora. Ahora, continuemos con el capítulo 16 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 16. Y vamos a acelerar un poco para que pueda sentarme y ustedes puedan comer. 16 y 1. Está bien, adelante. Observa el mes de Abib y celebra la Pascua en honor al Señor tu Dios. Porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto por la noche. Digo, quiero que guarde la Pascua y también este día, pero dijo algo a lo que nadie presta atención. Porque en el mes de Abib tu Dios te sacó de Egipto de noche. Espera un momento. ¿No le dijo Moisés a las personas, no salgan de sus casas hasta la mañana? Así que ahora, si este día y la Pascua fueran lo mismo, entonces tendríamos información contradictoria, ¿no? No puedes quedarte en la casa y cruzar el Mar Rojo al mismo tiempo. Adelante y lee. Por lo tanto, sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios de rebaño y manada en el lugar que el Señor elija para poner su nombre allí. Adelante. No comerás pan leudado con ello. 7 días comerás pan sin leudar con él, incluso el pan de aflicción, porque saliste de la tierra de Egipto apresuradamente, para que recuerdes el día en que saliste de la tierra de Egipto, todos los días de tu vida. Así que esto es para recordarnos, hermanas y hermanos. Continúa y lee. Y no se deberá haber pan con levadura contigo en toda tu costa durante 7 días, ni deberá nada de la carne que sacrificas el primer día al atardecer, permanecer toda la noche hasta la mañana. Ahora se supone que no debes guardar el cordero que sacrificaste el día 14. Te dice que tiene que desaparecer. Si queda algo, quémalo, porque uno no quedó de Jesús en la tumba cuando Él se levantó. Además, otra vez también, si tienes algo con levadura, ahora sabes, acabo de comprarme unos 3 o 4 panes bonitos. Me olvidé, así que los voy a poner en mi garaje. Eso es en violación de la ley. Bueno, se los daré a mi vecino. ¿Por qué vas a hacer que tu vecino peque? Así es. Entonces, ¿qué debo hacer con eso? Hermano, voy. Ponlo en el bote de basura. Y el próximo año, mantente al tanto de tu fecha. Así que, cuando se acerque la fiesta de los panes sin levadura, empiezas a reducir tu consumo. Así es. Eso es lo que tienes que hacer. Pero tienes que hacer esto. Porque Así es el día de reposo del Señor. Salta al versículo 8. Y tu día de reposo es el versículo 8. Léelo. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día habrá una asamblea solemne para el Señor tu Dios. No, adelante. No harás ningún trabajo en él. Verás, por eso tienes que tener un entendimiento de la palabra de Dios. Ahora mismo. Y aquí dice, 6 días comerás pan sin levadura. ¿Alguien me va a llamar o va a venir? Bueno, hermano, voy. El libro dice que debemos comer pan sin levadura durante 6 días. Yo digo, sí, después de que ya había dicho que deberíamos comerlo 7 veces antes. Todo lo que te está diciendo es que el 7º día tienes, al igual que el primer día, una asamblea solemne. ¿Cómo más se llama eso? Una reunión sagrada. Entonces tienes algunas personas que no guardan el 8º día después del tabernáculo, porque dijeron, es una asamblea solemne. Bueno, esta es una asamblea solemne. No debería estar aquí. Tú tampoco. Entonces, ¿con qué vamos a festejar este día? Mi teléfono. Bueno, vamos a leer el mismo día, el 7º día de la fiesta de los panes sin levadura. Deberías tener un banquete. Así que vamos. Y miren esto, hermanas y hermanos. Vamos a profundizar un poco más, porque lo que quiero hacer es, porque este es un argumento serio que tienen los hebreos, y muchas personas realmente se han alejado de celebrar la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, porque dijeron lo mismo.
quiero hacer esto. Quiero ponerlo en el tablero. Quiero poner ahí Éxodo, el capítulo 12 y la escritura con él. Y también Deuteronomio, el capítulo 16. Quiero que lo pongas en la pizarra, porque a veces si no sabes lo que es una naranja, alguien te dice que una manzana es una naranja y una naranja es una manzana. La manera de resolver ese problema es poner una manzana y una naranja en la mesa, ¿verdad? Así es. Puede que no sepas cuál es cuál, pero sabes una cosa, no son lo mismo. Eso es correcto. Ahora quiero que leas eso. Está en el tablero. Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad un cordero según vuestras familias, y matad la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo, y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis el dintel y los 2 postes laterales con la sangre que está en la vasija, y ninguno de vosotros saldrá por la puerta de su casa hasta la mañana. Eso está claro, ¿no? Lee el otro. Observa Deuteronomio 16, 1 a 2. Observa el mes de Abib y celebra la Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto por noche. Sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios del rebaño y de la manada en el lugar que el Señor elija para poner allí su nombre. Ahora mira aquí, dice que permanezcas en tu casa. No salgas de tu casa hasta la mañana. ¿No te dijo que saliste de Egipto de noche? Eso significa que tienen que ser 2 días diferentes, sin embargo. Sí. Mira, eso elimina ese argumento, hermanas y hermanos, porque tenemos separación, que las personas están separadas debido a algo que leyeron en el Nuevo Testamento. Cuando dijo el primer día de los apóstoles vinieron a Jesús, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y dijeron: ¿por qué deberíamos celebrar la Pascua? Ya ves, la misma noche. No, a veces tienes que volver al principio, a las raíces, para descubrirlo. Tengo un dicho que repito todo el tiempo. Lo que haces es clavar un clavo en la pared y le atas una cuerda. Correcto. Y cuando te confundes, tomas esa cuerda y vuelves al clavo en la pared. Ve lo que realmente representa. Porque muchas cosas están escritas en el libro. Si no lo entiendes, puedes tropezar. Hermanas y hermanos. Ahora vamos a Éxodo, el capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Porque si esto no fuera importante para Dios, Él no nos haría guardarlos, hermanas y hermanos. Éxodo capítulo 13. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 3. Éxodo 13 y el verso 3. Bien, adelante. Y Moisés dijo al pueblo: recordad este día en el cual salisteis de Egipto, de la casa de servidumbre, porque con mano fuerte el Señor os sacó de este lugar. Adelante. No se debe comer pan con levadura. Este día salieron en el mes de Abib. Ahora él sigue insistiendo, no pan con levadura. Y este día saliste de Egipto en el mes de Abib. Salta al versículo 6 y continúa. 7 días comerás pan sin levadura. Ajá. Y en el 7º día habrá una fiesta para el Señor. Oh, entonces el 7º día es una fiesta Así para el es. Señor. Pero leímos antes que es una convocación santa. Así que eso significa que festejas en el 7º día, al igual que festejas el 8º día del tabernáculo, porque ambos son convocaciones sagradas. Eso significa que se supone que debes tener una reunión sagrada el primer y el último día de cada una de estas fiestas. El Señor dejó eso muy claro. ¿Qué versículo era ese? Ese fue el final de 6. Adelante. El pan sin levadura se comerá durante 7 días, y no se verá pan con levadura contigo, ni se verá levadura contigo en todos tus territorios. Ahora odio tener que explicar todo, pero cuando dice que no se verá levadura contigo en todo tu territorio, sin levadura, fuera el polvo de hornear, fuera el bicarbonato de sodio, fuera todo lo que hace que algo suba. Es pan sin levadura.
hermanas y hermanos, Así eso es. es todo lo que tienes que sacar. Pan sin levadura. Pasa al versículo 10 y léelo. Por lo tanto, guardarás esta ordenanza en su temporada, de año en año. De año en su temporada. No puedes decidir mantenerlo cualquier día. Salta al versículo 17 y continúa. Y sucedió que cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios los guió. No los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque eso estaba cerca. Ajá. Pero Dios dijo, no sea que acaso el pueblo se arrepienta al ver la guerra y regrese a Egipto. Por eso el Señor no los llevó por el camino de los filisteos. No tuvieron que pasar por el Mar Rojo. Podían haber ido directamente a Egipto. Pero el problema era que los filisteos estaban allí. Y sabes que esta gente no tiene ganas de guerra No ahora ahora mismo. mismo. ¿Entiendes? Así es. Dios, eso te deja saber que Dios te hizo una gente libre. Si Él no quería que tú huir de la guerra y te obligó a hacerlo, entonces Él diría, oye, pasa por allí. Vamos a derrotar a estos filisteos. Pero no, Él te hizo una gente libre. Por lo tanto, cualquiera que fuera tu decisión, Él te iba a dejar hacerlo. Y Él sabía que si estas personas iban allí y entraron en guerra con los filisteos, regresarían a Egipto. Así que los llevó por otro camino. ¿Qué versículo? Eso fue el final del 17. Adelante. Pero Dios llevó al pueblo por el camino del desierto del Mar Rojo. Y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. Así que por eso pasaron por el Mar Rojo, porque Él no quería que se metieran en la se metieran en la guerra con los filisteos y regresaran a Egipto. Salta al versículo 21. Versículo 21 y adelante. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos guiarlos el camino, y de noche en una columna de fuego, para guiarlos luz, para darles luz, para que anduvieran de día y de noche. Así que el Señor estaba allí en el desierto con ellos. Estaba solo en las nubes. Y tenía un ángel allí para que cumpliera sus órdenes. Pero Él estaba en las nubes. Adelante, lee. No quitó la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche, de delante del pueblo. Ahora, Él no hizo eso, hermanas y hermanos. Pero aún así, Dios quería dar un golpe más a Egipto, porque los egipcios realmente trataron mal a su pueblo. Bien, vayamos a Éxodo capítulo 14 y comencemos a leer en el versículo 1, 14 y 1. Bien, adelante. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, que regresen al campamento delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón, delante de antes que acampen junto al mar. Adelante. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, están enredados en la tierra, Ajá. el desierto los ha encerrado. Dijo que si el faraón iba a decir eso, Él le hizo pensar eso. Adelante. Y endureceré el corazón de Faraón. Ese es todo el asunto, endurecer tu mente. Voy a endurecer el corazón de Faraón, porque él tiene, ¿sabes a lo que me refiero? Porque matan a todos los primogénitos tratando de alcanzar con una libre con Moisés. ¿Entiendes lo que digo? Porque no alcanzar a Moisés, no. Los egipcios intentaron eliminar a toda la nación. ¿Cómo eliminas a toda una nación? Si matas a todos los hombres y salvas a todas las mujeres. Pero si todos los hombres están muertos, entonces esa nación está muerta. Porque cualquier nación que tenga un hijo con esa mujer, la nación del hombre es la que él busca, no la mujer. Tienen a la gente que se llaman a sí mismos judíos. Dicen, ¿sabes? Si tu abuela es judía, tú eres judío. Esa es la mayor mentira jamás contada. Sí, lo es. Amén. Si tu abuelo y tu papá son judíos, entonces tú eres judío. Así es. Así que ahora él dice, voy a endurecer el corazón del faraón. Adelante, Y lee. endureceré el corazón de Faraón, para que lo siga. Ajá. Y seré honrado en Faraón y en todo su ejército, para que los egipcios sepan que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Entonces, de eso estaba hablando antes. Tal vez el Señor necesite endurecer el corazón de alguien más. Pero adelante, sigue Y leyendo. se le informó al rey de Egipto que el pueblo había huido, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra Ajá. el pueblo. Y dijeron, ¿por qué hemos hecho esto? Que dejamos ir a Israel de servirnos. ¿Sabes? Ellos eran buenos sirvientes, unos esclavos amables. Así es. ¿Por qué vamos a hacer esto? Sigue Y leyendo. preparó su carro, y tomó a su gente con él.
Detta säger till. Ahora lo logró. Así que se preparó y persiguieron a Israel. Pasa al versículo 10 y Y léelo. cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí, los egipcios marchaban tras Ajá. ellos, y tuvieron gran miedo, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Entonces clamaron al Señor, porque pensaron que los egipcios iban a matarlos. Eso te indica que la fe de Israel no estaba donde debía estar. Así es. Dios había destruido Egipto por ti. ¿Y todavía no crees que eran algún Dios? Pensaste que fue una coincidencia. Ahora salta al versículo. ¿Cuál fue ese? El 10 que acabas de leer. Salta ahora al versículo 13 y adelante. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación del Señor, Adelante. que os mostrará hoy, porque a los egipcios que habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Él dijo, ahora quédense quietos. Ya sabes, como esperar en tu Dios. Ten algo de fe en Él. Vas a ver la salvación del Señor. A estos tipos, como ves marchando hacia ti, no los vas a ver más. Salta al versículo 19 y adelante. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel Ajá. se apartó y fue detrás de ellos. Ajá. Y la columna de nube pasó de delante de sus rostros y se puso detrás de ellos. Entonces, lo primero que hizo fue enviar un ángel para ponerse delante de Israel en Egipto. Así que nadie va a poner una mano sobre nadie. Luego el Señor, que estaba en la nube, también se movió hacia allí. Y veamos algunas de las cosas que Él estaba haciendo. Adelante y lee. Y él vino y se puso entre el campamento de los egipcios y el campamento de Adelante. Israel. Y era una nube y oscuridad Ajá. para ellos, pero daba luz de noche Adelante. a estos, de modo que uno no se acercó al otro en toda la noche. Ahora, estamos hablando de toda la noche. No leímos antes que salieron de Egipto de Así noche. es. Mira, no salieron de Egipto hasta que entraron en el Mar Rojo. Cuando salieron por el otro lado, estaban fuera de Egipto. Así que Él dijo, toda la noche, adelante, lee. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar retrocediera con un fuerte viento del este Adelante. toda esa noche. E hizo Adelante. que el mar se convirtiera en tierra seca, y las aguas se dividieron. Entonces Él usó aire, viento para separar el mar. Pero adelante, lee. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar, sobre el suelo seco. Ajá. Y las aguas formaban un muro para ellos, a su derecha y a su izquierda. ¿Sabes que han encontrado evidencia de que esto ocurrió? Encontraron carros y ruedas de carros en ese mismo lugar donde fueron. Lo han encontrado, hermanas y hermanos. ¿Cómo encontraron las ruedas separadas de los carros? Quizás el Señor hizo algo. Veamos si Él hizo algo. Adelante, Y lee. los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Eso te hace saber que Dios tuvo que endurecer su corazón. Quiere decir que voy a ver un mar separarse para que esta gente lo cruce y yo los voy a seguir ahí. No. Quiero decir, la gente en Montana no haría eso. Pero si el Señor endurece tu corazón, ¿qué vas a hacer? Así es. Fueron tras ellos. Adelante, lee. 24, y ocurrió en la mañana, en la vigilia de la mañana, que el Señor miró al campamento de los egipcios Ajá. a través de la columna de fuego Adelante. y de la nube, y perturbó el campamento de los Adelante. egipcios y les quitó las ruedas de sus carros. Oh, por eso vimos el carro y las ruedas en otro lugar. El Señor quitó las ruedas del carro. Él hace cosas prácticas, hermanas y hermanos. Así es como opera el Señor. Hace cosas prácticas y les quitó las ruedas. Adelante, lee. Que los condujeron pesadamente. Adelante. Así que los egipcios dijeron, huyamos de la presencia de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Finalmente, el Señor les permitió abrir esa mina. Pero cuando abrieron la mina, estaban en medio del mar. ¿Y qué pasó? Adelante y lee. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar,
para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, Adelante. sobre sus carros y sobre sus jinetes. Entonces le dijo a Moisés, extiende tu mano. Estoy seguro de que puso esa vara. Adelante y Y lee. Moisés extendió su mano sobre el mar, Ajá. y el mar volvió a su fuerza al Adelante. aparecer la mañana. Y los egipcios huyeron contra él. No un adelante. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Así que estás en medio del mar. Ahora, ¿cómo vas a escapar del agua? El agua está a cada lado de ti. Pero hay algo más que noté, hermanas y hermanos. Cuando el Señor dijo que destruyó a Egipto, enviando ángeles malignos entre ellos, el Señor dejó que Moisés, el hombre, conducir la batalla y comandar esos ángeles. Porque cada vez que algo le sucedía a Egipto, Moisés tenía que hacer algo primero. Dije, espera un minuto, tienes a un hombre que está dirigiendo la destrucción por mano de ángeles malignos. A menos que sepas que Dios te da la fuerza, los ángeles malignos no pueden hacer nada por ti. Sí, Señor, sí. Adelante. No pueden hacerte daño, hermanas y hermanos. Por eso debes temer a Dios y solo a Dios. Así es. Probablemente por eso Satanás y ellos se Así enojaron y es. se rebelaron. Un momento, ¿vas a darle a este hombre más que a nosotros? ¿Y no podemos morir cuando tenemos todo este poder? Dios puede hacer lo que quiera. ¿Qué versículo era ese? Ese fue el final Adelante. de 27. Y las aguas volvieron y cubrieron los Ajá. carros y los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar tras ellos. No quedó ni uno solo de ellos. Ahogó a cada uno de ellos, hermanas y hermanos. Salta al verso 30 y léelo. Así el Señor salvó a Israel ese día de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del Los mar. mató a todos, los mató a todos. Por eso, pon tu confianza en el Señor. Así Porque el es. Señor es la mayoría. No me importa cuántos números tienes. Así es. Porque si confías en el Señor, Él va a cuidarte. Sí, Pero lo hará. vamos a Números, el capítulo 33, porque quiero confirmar en qué día ocurrió esto. Capítulo 33 de Números. Porque tengo que hacer esto, hermanas y hermanos. Y el Señor puso cosas así en el libro porque sabe que alguien va a venir y malentender el libro. No están siendo malvados todo el tiempo. A veces es simplemente un malentendido. Y no puedes permitir que una persona que no entiende algo dirija tu comportamiento y tus acciones. Oh, correcto, correcto. Por eso no me apresuro a criticar a nadie, ¿entiendes? Porque a veces simplemente no entienden. Tuve que llegar a ese punto. Porque en los primeros días de esto, cuando llegué a este mundo, estaba enojado con la iglesia cristiana todo el tiempo, chasquido, 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 chasquido. Y la persona que lo dijo fue, estoy enojado todo el tiempo, pero luego el Señor me dejó crecer al hecho de que, mira, quizás estas personas simplemente no entiendan. Si estuvieran expuestas a lo mismo, a lo que tú estuviste expuesto, podrían llegar a la misma conclusión. Así es. Le tomó al Señor mucho tiempo mostrarme que debía dejar que personas que no eran amigas simplemente entraran en el Israel de Dios. Tuve que crecer para lograr eso. Dios te hizo una gente libre. Déjalos entrar aquí. Ellos quizás no han estado expuestos al conocimiento al que Dios nos ha expuesto a nosotros. Y quizás cuando lo hagan, entonces verán por qué hacemos lo que hacemos. Piénsalo, Números 33, 1. Adelante. Esos son los viajes de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Adelante. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato del Señor. Ajá. Y estos son sus viajes conforme a sus salidas. Ahora, estos son los viajes según su salida de Egipto, pero ¿qué dice él? Adelante y lee. Y ellos, y partieron de Ramesés en el primer mes. En el primer mes. En el día 15 del primer mes. El día 15 del primer mes, adelante. Al día siguiente del El Pesaj. día siguiente de la Pascua.
Así que eso te hace saber que no podría ser el mismo día, ¿verdad? Así es. Eso es demasiado claro, ¿no es Sí, así? Señor. Sigue y lee. Los hijos de Israel salieron con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. A la vista de todos los egipcios. Salieron el día 15 del mes Abiel, al día siguiente, o el día siguiente al de la Pascua. ¿Hay alguien aquí que no pueda ver esto? ¿Ves lo simple que es? Ahora vamos al Deuteronomio capítulo 16. Porque el Señor te deja saber que estos días de fiesta deben guardarse. Deuteronomio capítulo 16. Y vamos a comenzar en el versículo 16. Deuteronomio 16, versículo 16. Bien, adelante. 3 veces al año todos tus varones se presentarán delante del Señor tu Dios. Adelante. En el lugar que Él elija. Ajá. En la fiesta de los panes sin levadura. Ese es ese. Adelante. Y en la fiesta de Eso es trigo. Pentecostés. Y en la fiesta de los tabernáculos. Eso es la cosecha. Y los hombres tienen que traer a todas sus esposas y sus hijos. También. Y a los extranjeros que estén entre ellos. No leí todo. Sigue y lee. Y no se presentarán ante el Señor con las manos Ajá. vacías. Cada hombre dará según sus posibilidades, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. Ahora, si no has dado nada en todo el año, este día será mejor que des algo. Porque el libro lo dice. ¿No es correcto? Sí, claro. Sí. Entonces, sigamos adelante. Vamos al capítulo 8 de Hechos. Hechos capítulo 8. Porque el Señor dijo que todo varón debería presentarse ante Él, de la casa de los hijos de Israel. No solo otras personas allí. La única vez que los extranjeros fueron con Israel cuando el Señor los liberó en la fiesta de los panes sin levadura. Era una multitud mixta. Pero desde ese momento todo Israel tenía que celebrar esta fiesta. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 26. 8 y 26. Solo quiero hacer esta observación para que sepan que no importa dónde estuviera un hombre, si sabía quién era, iba a estar en esta fiesta. Verso 26, adelante. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Ajá. levántate y ve hacia el sur, hasta el camino que baja de Jerusalén Adelante. a Gaza, que es desierto. Ajá. Y se levantó y fue, y he aquí un hombre de Etiopía, un eunuco de gran autoridad bajo Candes, reina de los etíopes, que tenía a su cargo todo su tesoro, y había venido a Jerusalén para el culto. ¿Por qué? Porque este tipo era un israelita. Tenía que ir allí porque el Señor dijo que teníamos que hacer eso. Eso fue antes de que, ya sabes, antes de que otras personas lo tomaran. Adelante, lee. Estaba regresando y sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Adelante. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y únete a este Ajá. carro. Y Felipe corrió hacia él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Le preguntó, ¿sabes lo que estás leyendo? Pero hay algo más aquí. Podría haber un conflicto aquí. ¿No le dijo el ángel que bajara? Así Entonces, es. ¿qué hace el Espíritu diciéndole que se acerque más? Oh, porque los ángeles son espíritus. Esto es, Así es. eso es aprender algo en tu camino a aprender algo más. La gente piensa en espíritu, piensa en una nube de humo. Adelante. Y él dijo, ¿cómo podría hacerlo si alguien no me guía? Y eso es algo que deberías tomar en serio, hermana y hermano. Aquí la gente anda diciendo, el Espíritu Santo me está enseñando. Ese no es el protocolo. Dios me enseña, yo te enseño, tú enseñas a alguien más. Así es como funciona. Sí, correcto. Y tienes que aprender eso. Adelante, Él le lee. pidió a Felipe que subiera y se sentara con él.
Så Fenneco Entonces sí. quería que él subiera y se sentara con él. Ahora pasa al versículo 35 y continúa. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esa escritura, le predicó a Jesús. Espera un minuto. ¿Quiere decir que él predicó a Jesús desde Isaías? Sí, lo hizo, porque Jesús dice, si la escritura está escrita sobre él. Así que este israelita era un etíope guardando la fiesta. Pero te daré otra razón por la que sé que él no era etíope. Vamos al capítulo 11 de Hechos. Esto es después de que esos hebreos habían apedreado como que a Felipe hasta la muerte. Esteban, Me Esteban. refiero a Esteban. Esteban hasta la muerte. Y cuando apedrearon a Esteban, fue temporada abierta para las personas que se llamaban a sí mismos cristianos, los discípulos de Jesús. Vamos a empezar esto en el versículo 19, 11 y 19. ¿Está bien? Léalo. Ahora, bien, los que fueron esparcidos a causa de la persecución que surgió por Es cuando lo Esteban, apedrearon hasta matarlo. Adelante. Y Pablo aún no se había convertido. Adelante y lee. viajaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, Adelante. predicando la palabra solo a los judíos. Solo a los judíos. Y sé que el ángel no le ordenaría a Felipe que fuera a enseñar a su etíope. Si él no fuera israelí, Si él no era israelita, porque los ángeles no van en contra de Dios, porque el Señor le dijo, envíe un ángel delante de ti, obedece su voz y haz todo lo que te diga, porque él no perdonará tu pecado, porque recordaba lo que Dios hizo con Satanás y no quería escuchar lo mismo. así es. ¿Entiende? No enseñaban a nadie más que a los judíos. Adelante y lee. Y algunos de ellos eran hombres de Chipre y Cirene, Ajá. que cuando llegaron a Antioquía, hablaron a los griegos, predicando al Señor Jesús. Mi hermano Boyd, estaban hablando con los griegos, mira, pero él dijo judío, soy americano, pero soy israelita. Así es. ¿Entiendes? Puede que haya otras personas aquí de otros países, de México, de China, pero no son ciudadanos de los Estados Unidos. Quizás lo sean ahora, pero no vinieron de aquí. ¿Entienden? ¿Y por qué estos tipos enseñaban solo a los judíos? Ahora voy a romper tu chaleco. Vamos al capítulo 10 de Mateo. Mateo capítulo 10. Mira, nunca has escuchado esto antes y no lo vas a olvidar. Como dijimos cuando estaba allí jugando a los dados en mis días de juventud. Esto es un popper. Este es un rompecráneos. Mateo 10 y versículo 1. Mateo 10 y 1. Bien, léelo. Y cuando llamó a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos Ajá. para expulsarlos Ajá. y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Mira, cuando el Señor te envía a hacer algo, te equipará para ello. Pero entonces dio un mandamiento. Salta al versículo 5, continúa. Estos 12 envió Jesús y les encargó diciendo, no vayáis por camino de gentiles y en ciudad de samaritanos No no vayáis por el entréis. camino de los gentiles Así es. y en la ciudad de Samaria. Tampoco quiero que vayas allí. ¿Por qué? Porque cuando los asirios sacaron a Israel en el año 700 antes de Cristo, trajeron a otras personas y las pusieron allí. Por eso los judíos no hablarían con Samaria, aunque pensaban que eran israelitas. Entonces, ¿a dónde vas? Adelante. Más bien, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiere decir que Jesús les dijo a sus apóstoles e Israel que no fueran a enseñar a nadie más que a la casa de Israel? Sí, lo hizo. Bueno, ¿qué pasó, hermano Boyd? No estábamos preparados. Él tuvo que venir y educarnos de nuevo. Estábamos tontos, como una piedra. Por eso cuando comenzó a elegir a sus apóstoles, uno de ellos dijo, déjame ir a enterrar a mi padre. Él dijo, mira, tú sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Estábamos espiritualmente muertos. ¿Recuerdas esos huesos secos en el valle? Sí, Señor. Entonces ahora, una vez que nos educamos,
Él dijo, id por todo el mundo predicando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. La gente lo confunde. Nunca dicen los nombres, solo citan a Jesús. Pero eso es otra lección. Por eso esos tipos, esos judíos, no estaban enseñando a nadie más que a los israelitas. Por eso sabía por dos razones que un etíope no era israelita. Uno, fue a Jerusalén a adorar. Y la otra, el ángel le dijo a Felipe que subiera a ese carro y enseñara. Así es. Miren, así es como descubren cosas, hermanas y hermanos. Y tengo 2 lugares más, y eso es todo. ¿Saben? La gente usa los escritos de Pablo, hermanas y hermanos, decir que no deberíamos celebrar la fiesta. Esa es la razón por la que muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas no quieren enseñarlo. Porque dicen que no se debe. No se supone que debe celebrar la fiesta, ¿sabes? Pablo habló con estas personas y no les enseñó eso. Porque si lo hubiera hecho, sería un gran hipócrita. Amén. Así que vamos a Hechos capítulo 18 y vamos a ver esto. Hechos capítulo 18. El único problema que tengo con Pablo es la circuncisión. Y yo no tengo ese problema. La Escritura tiene un problema con eso. Pero en cuanto a guardar la fiesta, Pablo es inocente. 18:18. Hechos capítulo 18, versículo 18. Está bien, continúa. Y Pablo, después de esto, se quedó allí un buen tiempo y luego se despidió de los hermanos y navegó hacia Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose afeitado la cabeza en Cencreas, porque tenía un voto. Adelante. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, pero él mismo entró en la sinagoga y discutió con los judíos. Adelante. Cuando le pidieron que se quedara más tiempo con ellos, no consintió, pero se despidió de ellos, diciendo, debo por todos los medios guardar esta fiesta que viene en Jerusalén, pero volveré a ustedes, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Ahora, ¿por qué dijo Pablo? Debo por todos los medios guardar esta fiesta en Jerusalén. Porque el Señor dijo 3 veces al año, todos los varones. Y si estás enseñando a estos gentiles, se supone, y a los extraños, se supone que debes llevarlos, enseñarles cómo hacerlo. Estaba intentando, pero estaban teniendo dificultades. En otras escrituras dice, hoy algunos llegaron, él trajo su cena. Y esto es la Pascua. Y unos por aquí comiendo, otro no tiene nada que no puede comer. Otro por aquí emborrachándose. Así es. Pero él es la fiesta del Señor, no son las fiestas de los judíos. Cuando celebras estas fiestas, estás obedeciendo a Dios. Porque te has convertido en un israelita espiritual. Y es bueno si haces esta transición ahora. Pero el Señor va a convertir al mundo entero. Va a adoptar al mundo entero. Y cuando los adopte, todos serán llamados Israel. Y esta fiesta debe celebrarse y se supone que la disfrutes ante el Señor tu Dios. Y en caso de que tengamos algunas personas aquí que sean extremadamente santas, queremos leerles algo para que no se agarren la cabeza, griten y salgan corriendo por la puerta. ¿Está bien? Vayamos a Deuteronomio, capítulo 14. Deuteronomio, capítulo 14. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 22. Deuteronomio, capítulo 14 y versículo 22. Porque no quiero que ninguna persona santa salga corriendo de aquí. Bien, léelo. Diezmarás verdaderamente todo el rendimiento de tu semilla, que el campo produzca año tras año, y comerás delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. No decía eso sobre una fiesta. Así Entonces, es. Estamos hablando de una fiesta aquí. Adelante y lee. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los Adelante. primogénitos
de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer al Señor, tu Dios, siempre. Ahora, por eso hacemos esto. Adelante y lee. Y si el camino es demasiado largo Ajá. para ti, de modo que no puedas llevarlo, o el Adelante. lugar está demasiado lejos de ti, que el Señor, tu Dios, escogerá para poner su nombre allí, cuando el Señor, tu Dios, te haya Ajá, bendecido. tengo que informarte Entonces que tú, no está hablando de sentarse en tu sala de estar. ¿No es así? así es. Si el lugar es largo desde tu sala de estar hasta la cocina. Él está hablando de tener una convocatoria santa. Eso significa una reunión santa. Así Continúa. es, hermano, sí. Y lee. Entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor, tu Dios, En escogerá. resumen, deberías venderlo y tomar este dinero e ir al lugar que el Señor tu Dios elija. Porque está demasiado lejos para llevar tu vino y tu maíz. Demasiado lejos para conducir tus ovejas y tus bueyes. Lo que haces es convertirlo. Lo vendes y llevas ese dinero y vas al lugar que el Señor elija. ¿Y qué haces con él? Adelante. Y gastarás ese dinero en lo que desee tu alma. Eso está dentro de la ley ahora. No nos volvamos locos. Adelante y lee. Por bueyes, Para bueyes, o por ovejas, para ovejas, o por vino, para vino. o por bebida fuerte, Tengo que verlo. Por Jack Daniel. Adelante. o por cualquier cosa que desee tu alma, y lo comerás delante del Señor, tu Dios, y te regocijarás tú y tu Eso hogar. es lo que vamos a hacer, hermanas y hermanos. Vamos a comer algo de comida. Vamos a beber un poco de vino. Y vamos a disfrutar de la bendición que el Señor nos ha dado para estar aquí. Y en caso de que tengas problemas con el vino, recuerda, el primer milagro que Jesús hizo fue en una boda. Ahí fue cuando hizo vino. Y Jesús bebió tanto vino, lo llamaron. Un bebedor de vino. Hoy en día lo llaman cabeza de vino, ¿no es así? ¿Cómo puede ser el que va a dispersar el pecado, un jefe, Señor?